tal, familia? Recibe un abrazo grande, pero muy grande a la distancia. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Dependiendo del lugar del mundo desde donde nos estás escuchando, un abrazo grande aquí directamente desde la cabina de la esperanza. Estamos caminando en que es nuestro tercer capítulo de esta tremenda serie sobre cómo heredar las promesas de Dios, la tierra prometida. En este tercer capítulo lo hemos titulado Acciones a seguir. Cuando recibimos una promesa de Dios en su palabra, debemos entender que hay una parte que nosotros tenemos que hacer. Y que de nuestra actitud frente a esas promesas que Dios nos da en su palabra, que es viva, que es eficaz y que puede crear cosas nuevas de la nada, como lo hemos estado aprendiendo en estos días, vamos a poder entonces alcanzar y ver cumplidas en nuestra vida esas promesas. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 4, verso 20 al 21, Abraham creyó siempre la promesa de Dios sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más y así le dio gloria a Dios. Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete. De estos dos versículos de Romanos capítulo 4, te voy a compartir las 3 acciones que tenemos que seguir cuando Dios te da una palabra, cuando Dios te da una promesa. Número 1, tienes que aprender a creer la palabra. Aquí se nos enseña claramente cuando dice que Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. Nuestro problema muchas veces es que cuando leemos lo que la palabra de Dios dice, tenemos un pensamiento de verlo en tiempo pasado o en tiempo futuro. No lo vemos en el presente de Dios para nuestra vida. Es por eso que esa primera acción es creer la palabra. Cree la palabra. No dudes pensando en cómo Dios lo hará. Tu parte realmente y mi parte es creer, decir sí, decir amén a lo que la palabra de Dios declara para tu vida, para tu salud, para tu futuro, para tu familia, para tus finanzas, para tu área emocional, para tu vida integral. Número 1, la primera acción, cree la palabra. La segunda acción es atesora y guarda esa palabra que Dios te ha dado. Dice aquí en el verso 21 que Abraham, conocido como el padre de la fe, conocido como un hombre que heredó las promesas de Dios, dice aquí, estaba plenamente convencido de que Dios cumpliría esas promesas. Por eso es importante que tú tengas un diario devocional donde vas anotando todo lo que Dios te va enseñando, donde vas anotando las promesas que Dios te va dando, las vas recordando, las vas hablando, las vas visualizando. El segundo paso es atesora y guarda esa palabra que Dios te ha dado. Medítalas día tras día. Medítalas, piénsalas, estudia el contexto en que están esas promesas. Pídele al mismo Espíritu de Dios que hable a tu vida y hable a tu corazón con esas promesas. Y paso número 3, acción número 3, que es muy importante este paso, es pelea esas promesas de Dios. Pelea esas palabras. En Génesis capítulo 15, nuestro personaje de este capítulo, Abraham, en el versículo número 10 al versículo 11, estamos en el contexto de cuando él recibe una promesa de Dios, no solamente para él, sino para sus generaciones, es decir, para su descendencia. Dice a partir del verso 10,
Entonces Abraham le presentó todos esos animales y los mató. Luego partió a cada animal por la mitad y puso las mitades a un lado de la otra. Sin embargo, no partió a las aves por la mitad. Algunos buitres se lanzaron en picada para comerse a los animales muertos, pero Abraham los espantó. Esto que acabamos de leer es una figura que nos sirve a ti y a mí para entender lo que sucede cuando estamos recibiendo las promesas de Dios. Abraham, en ese altar de adoración, recibe la promesa del Padre, de su multiplicación, de una tierra nueva, de una vida llena de bendición y de abundancia. Pero tan pronto como la recibe, él tuvo que ahuyentar a los buitres, que son símbolos de la oscuridad y del desastre, que se querían devorar la ofrenda que él había presentado en ese altar. Eso nos habla claramente de la necesidad que tenemos tú y yo, día a día, de pelear espiritualmente esas promesas y esas palabras que Dios nos da. Debemos pelear contra el desánimo, pelear para que no se apague nuestra fe, pelear para que la culpa no nos consuma, pelear para que la duda no gane territorio en nuestros corazones, para que nuestra mente no nos juegue una mala pasada. Por eso estas acciones que te he compartido hoy son importantísimas si quieres ver esas promesas de Dios cumplidas en ti. En ese proceso en que las promesas se van cumpliendo en ti, tu carácter va a ser probado. Tus prioridades tienen que cambiar. Y cuando recibas el cumplimiento de la promesa, debes continuar siendo fiel. Y grábate esto: siempre elígelo a Él, al Señor, porque con Él está la plenitud de la vida. Te invito a que hagamos una oración en el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias por la pauta de tu palabra en cómo tenemos que caminar para que tus promesas sean una verdad en nosotros. Qué bueno saber, Señor, que no importa cuántos años tenemos, podemos ser aún herederos de tus promesas. Por eso damos la orden a nuestra mente y a nuestro corazón de creer y de confesar tus promesas, independiente de las circunstancias humanas que podamos estar viviendo. Atesorarlas en nuestro corazón y pelear diariamente en el nombre de Jesús contra la duda, contra el desánimo, contra la apatía espiritual, contra la vergüenza de la culpa, pero sobre todas las cosas, fortalecidos en ti, sabiendo que tu palabra se cumplirá para nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Y amén, amén, familia, amén, amén. Tremendo capítulo el número 3 de esta tremenda serie, Tierra Prometida, cómo heredar las promesas de Dios.